¿No les ha pasado que cuando hablan con su abuela o su abuelo, una de sus frases más comunes, uno de sus lugares recurrentes es esta frase de "Ay, ya dijeron en la tele que X cosa es mala"? Para la generación baby boomer, crecer con la televisión significó vivir en un mundo que se movía día a día. Los eventos siempre esperaban al noticiario del día de mañana, y ya a la generación X y millennials les tocó algo muy diferente. Internet, una tecnología por mucho más rápida que la televisión, y que traía noticias nuevas tan pronto como se iban reportando. Una generación a la que Google y Twitter se le volvieron su portal de noticias más rápidos y confiables, por lo que se crió con una sensación de que los eventos, las nuevas alertas podían ocurrir en cualquier momento. Y bueno, por último, ya estaría la generación Z y las próximas que ya vienen. Uno podría creer que a ellos son básicamente como los millennials, pero 2.0. Pero no, pues en contra de lo que nuestro sentido común podría decir, a ellos les tocó un internet que se hizo todavía más rápido. Pues si los millennials informaban con textos ultracortos sentándose frente a su computadora un rato o a través de Twitter en su celular, la generación Z ha sido la generación de los videos ultracortos, donde obviamente cabe mucha más información que en unas simples líneas de texto. Y esto que digo no es un invento, realmente hay estudios que muestran que el favorito de la generación Z para informarse es TikTok, al punto en que, en diferencia de otras generaciones que prefieren buscar en Google cuando tienen una duda, ellos van y buscan en TikTok la respuesta. Y esto pues ya por sí mismo trae un debate sobre la calidad de información que está recibiendo toda una generación. Sin embargo, eso lo dejaremos para otra ocasión. La cuestión es que, a diferencia de los millennials y la generación X, la generación Z no tuvo tiempo para irse adaptando progresivamente a la tecnología de comunicación y estimulación masiva con la que creció. Para ellos era algo que ya estaba ahí cuando adquirieron conciencia. Citando a Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, la generación Z se convirtió en la primera generación en historia en atravesar la pubertad con un portal en el bolsillo que los alejaba de las personas cercanas y los llevaba a un universo alternativo, emocionante, adictivo, inestable. Por esto mismo se sabe que, a diferencia de los millennials, los cuales sí tienen una noción de lo que es una carpeta, craquear, rutear y demás jerga del mundo tecnológico, la Gen Z no siempre cuenta con esas nociones y son más apegados a su celular que a la computadora a la hora de trabajar, comprar en línea o entretenerse. Esto significa una cosa bastante jodida, y es que la generación Z ha crecido rodeada de sobreestimulación, de una sobreinformación que, más que generar entendimiento sobre el mundo, genera confusión. Es decir, yo no soy generación Z, soy millennial, pero si a mí, que me tocó un internet donde casi todo era texto y poco era video porque pues todavía el internet no era lo suficientemente rápido, le llegué a tener miedo incluso hasta al horno de microondas por toda la desinformación que circulaba por esos tiempos. No me puedo imaginar cómo ha de ser para esta generación en la cual todo se mueve tan rápido y siempre hay mucho, pero demasiado de todo. Esas en las que hasta en los días que no hay nada que reportar, la desinformación y el alarmismo les informa y les desinforma, les advierte y les desadvierte de un sinfín de nuevos problemas y situaciones desde que son pequeños. Por eso les decía lo de la anécdota del principio. A menudo, cuando hablo con mi abuela, las noticias le difunden una nueva preocupación a tener por un nuevo o viejo material, producto, comestible o cosa de su entorno. Pero algo que sí noto es que con ella su preocupación tiene tiempo para germinar, de ocurrir, de ser hablada, porque esa preocupación solo puede ir a la misma velocidad que el noticiero que se la está pasando, o sea, el día a día. Muy a diferencia de nosotros, que pueden pasar horas, a veces minutos o segundos entre estímulo y estímulo. O peor, que a veces vivimos preocupados por 3 eventos catastróficos a la vez. Y ahora, con la generación Z, el tema es que eso les tocó desde el principio de todo. El ritmo es frenético. Tanto así que no me sorprende lo que ya les decía en otro video, de que entre la generación Z de varios países están haciendo la tendencia por los dumb phones, o sea, los teléfonos que no son inteligentes. Ya saben, esos teléfonos de los 90s, 2000s, que solo servían para llamar o para mandar mensajes de texto. El perfeccionamiento socialmente prescrito está estrechamente relacionado con la ansiedad. Las personas que la padecen son más propensas a padecerla. Ser perfeccionista también aumenta la ansiedad porque temes la vergüenza del fracaso público por todo lo que haces. Y, como era de esperar, a estas alturas, el perfeccionismo socialmente prescrito comenzó a aflorar en los países anglosajones a principios de la década de 2010. Jonathan Haidt. Así que, para empezar a entenderlos antes de siquiera empezar a hablar de ellos, podríamos tener en cuenta esto. Además de crecer con un sinfín de estímulos e información, también han crecido expuestos a un sinfín de expectativas que les han dado las redes sociales. Cada una cada vez más exigente hasta el punto de ya ser irreales, de solo poder lograrse a través de filtros, o ahora, con el tiempo, hasta a través de la IA.
Y este dato sobre las expectativas va a ser un tanto importante a medida que avancemos en el video. Pero antes de esto, permítame decirles un dato que me inquietó mientras realizaba la investigación para esto. En América Latina, el público general tiene muy poca información sobre la generación Z. A diferencia de lo que pasó con los millennials, que la prensa los agarró como su chivo expiatorio para echarles la culpa de todo lo que iba mal con la sociedad y también de todo eso que estaba dejando de ser como había sido hasta ese momento, a la generación Z se la ha ignorado bastante, y al menos en el rato que estuve buscando información sobre ella en el campo específico de América Latina y México, no encontré casi nada en artículos de opinión o noticias. Más que nada lo que encontré es información que viene sobre estudios hechos en países del extranjero, sobre todo del mundo anglosajón. Y digo que esto es inquietante porque es una generación a la que se le está tratando casi que como carne de cañón, pues mucha de la información que sí encontré se resumía solo en hablar de ellos en lo laboral. Sí, se habla mucho de ellos sobre cómo son como trabajadores, sobre los nuevos retos que están trayendo en los ambientes laborales y bla bla bla, pero no mucho más. No hay mucha información al respecto de ellos, más allá de algunos temas que ya mencioné en el video que les dediqué, en el video que ya les había dedicado a esta generación. Pero pues justo, ya que estamos hablando del trabajo, híjole, hay que decir que ahora mismo son la generación que más difícil lo tiene, tanto para encontrarlo como para mantenerlo, ya que como dicen los datos, aunque muchos jóvenes lograron superar la educación de sus padres y eso les abrió todo un mundo de expectativas, de los 20 a los 29 años, los jóvenes económicamente activos son los que más padecen el desempleo total de los trabajadores, muy por arriba del grupo de 35 a 39 años. Así como también, al menos en México, ante la ausencia de crecimiento económico, el mercado laboral expulsó a casi 500,000 de mexicanos de la llamada generación Z o Centennial. Y para acabarla de joder, de esta población, de esta generación que sí trabaja, la gran mayoría lo hace en la informalidad. Ya lo saben, principalmente en negocios callejeros, negocios no establecidos y demás, lo cual aumenta todavía más su precariedad. Y ya diciendo esto, se me hace bastante curioso cómo la gran mayoría de las noticias que hablan de la generación Z se tratan sobre cómo es un reto emplearlos. Es decir, en una nota del País se habla de algo llamado minimalismo profesional, lo cual es descrito como cumplir lo pactado, salir a su hora, preservar la vida personal y, si es posible, dejar espacio para un side hustle, o sea, un trabajo extra para tener ingresos extra más lucrativo y satisfactorio. Sí, básicamente se le puso nombre a eso de simplemente cumplir con lo que se te pide en tu trabajo, y eso es visto como una excentricidad de la generación Z. Otra cosa de la que se habla mucho de ellos es que practican el quiet quitting, o la renuncia silenciosa, que es que cuando en vez de renunciar, una persona simplemente se deja como peso muerto en el trabajo. Entrega mal, entrega tarde, llega tarde, pero aún así sigue asistiendo, sigue entregando lo que tiene que entregar. O sea, hace lo mínimo posible para permanecer en la chamba sin que lo corran. Y no lo hace tanto por una intención de que no quiera trabajar, sino muchas veces lo hace porque no ve perspectivas de crecimiento, no siente que su trabajo sirva para algo o para nadie, ni nada por el estilo. Por último, otra gran cosa que mencionan los artículos y demás sobre la generación Z y que les sorprende bastante es que ellos no viven para el trabajo. Sí, lo que les decía hace un momento de que le pusieron minimalismo profesional a esto de, ok, trabajo, pero sin ser un fanático religioso de mi empresa o algo por el estilo. Sí, ellos tienen muy claro que viven para sí mismos, que su trabajo a lo mucho es la cosa que les va a permitir tener dinero para comprarse sus cosas o para sus viajes, pero nada más. Por lo que todo eso de ponerse la camiseta, desvivirse por su empleo, por mantenerlo, estar a la expectativa de subir de puesto como una forma de autorrealización, no les parece ni un poco llenador, ni un poco satisfactorio. Les parece ridículo. Y esto es bastante canijo, pero también bastante lógico si lo pensamos detenidamente. Pues a diferencia de los baby boomers que todavía mantienen esta idea de que pues uno lo que debe de hacer es entregarse al trabajo para que este a cambio te entregue todo lo que necesitas para una buena vida. A la generación Z desde muy temprano ya le quedó claro que ese contrato social ya no existe. Que tal vez era una promesa que para los tiempos de los baby boomers pues sí fue real, pero ahora mismo ya más que nada es una fantasía. Por lo mismo, pues entonces ven el trabajo como una cosa que hay que hacer pues porque no les queda de otra. Pues ante el fenómeno generalizado de la subida de precios en la vivienda y en el alquiler, y en lo estancado que se ha quedado el poder adquisitivo de la gente, no piensan en que realmente vayan a poder construir un gran patrimonio en sus vidas. Tampoco tienen esa noción de mantenerle una gran fidelidad a la empresa donde trabajan, porque también saben que no van a tener jubilación ni un retiro como las generaciones de antes. Así que por pura lógica, así de simple,
pues no le guardan ningún aprecio especial al trabajo. Lo ven como una ecuación más, fríamente. Porque para el momento en el que les tocó vivir este trabajo, pues además del salario que les va a llegar quincenal o mensualmente, pues este ya no significa nada socialmente hablando. De hecho, ellos mismos saben que probablemente su puesto de trabajo en 5 o 10 años ya no exista, o que tal vez sí exista, pero se ha movido a otro país donde la mano de obra sea todavía más barata. Así que, pues no debería de ser una sorpresa para nadie que para la generación Z lo que les importe sea primero que nada, pues su salario, y luego ya que su entorno laboral sea más o menos sano, más o menos cómodo, un poquito fructífero de alguna manera. Justamente aquí donde he estado grabando todo este rato, Santa Fe, lugar al que ya le he dedicado varias palabras en varios videos de este canal, se ha estado viviendo una crisis de oficinas vacías, porque como refleja un reportaje de la revista Dominga del diario Milenio, la generación Z no quiere trabajar aquí. A pesar de que, como pueden ver, todo aparenta ser bastante bonito acá con los edificios, las tiendas y harto espacio para los carros, pues resulta que este lugar, como ya lo hemos mencionado varias veces en varios videos, es un infierno para entrar o salir y un infierno para ser peatón. Pasa que de la gran mayoría de trabajadores de esta zona, incluso los que ganan bastante bien, no pueden costearse vivir aquí, ni tan siquiera en sus cercanías. Así que tienen que venir desde bastante lejos para poder vivir aquí. Y como este lugar se concibió como una especie de oasis alejado del resto de la ciudad, o sea, un oasis pensado para que solo entraran personas de cierto nivel adquisitivo, pues resulta que por lo mismo es muy poco accesible. Así que si de por sí, con la cantidad de oficinas vacías que tiene, ya tiene un montón de tráfico, sigue teniendo uno de los peores tráficos para entrar o salir, sobre todo a la hora de entrada o de salida del trabajo. Se tiene mucho el chiste de que, no manches, Santa Fe queda como a 1 hora y media de la ciudad, siendo que es parte de la ciudad. Así que, como dice este reportaje que ya les mencioné, los reclutadores y recursos humanos han visto cómo la gente les cuelga en llamadas telefónicas para ofrecerles el empleo o para ver el seguimiento de una solicitud de empleo, tan pronto como mencionan la palabra sí, es en Santa Fe, porque para muchas personas significa perder hasta 6 horas diarias de su vida. Y esto es algo bastante curioso, porque este fenómeno no se había reportado tanto con los millennials. Esto es algo que se está reportando más con la generación Z. De las cifras que recabé, más que nada del mundo anglosajón, como ya les mencioné, una encuesta reciente de Glassdoor sugiere que un 68% de los empleados menores de 29 años no buscarían un puesto directivo si no fuera por el sueldo o por el título. Tal como dice aquí, liderar no es un objetivo cuando la visión real está más allá del horario de oficina. O sea que todo esto de ponte la camiseta, sé un líder, bla 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 y todo eso está dejando de tener completo sentido para la generación que viene. O mejor dicho, que ya está aquí, pero que todavía no termina de llegar. Creo que es por esto que la mayor parte de lo que se habla de ellos es en lo laboral, porque sí, para muchos empleadores están siendo un dolor de cabeza. Ojo, con esto yo no digo que sean un dolor de cabeza para mí ni nada por el estilo, eso es lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo de información. Este video no se trata de millennial enojado con los centennials ni nada por el estilo. Y esto lo digo porque realmente tienen con qué argumentar sus creencias y su modo de ser. Sobre todo con esto que ya habíamos comentado, ese contrato social que hubo durante décadas en el cual pues te entregabas en vida y cuerpo a tu trabajo para que te proveyera siempre un mañana seguro entre más te esforzaras, pues ya casi no existe para nadie. De hecho, hasta hay una especie de chiste, por así decirlo, entre esta generación y es eso de decir que su plan de jubilación es no llegar a la edad de jubilación. Así que parece que lo que quiere la generación Z es que los dejen vivir sus vidas tan bien como se pueda. Disfrutar lo que pueden disfrutar mientras todavía pueden. Y hacer lo que tengan que hacer para recibir ese salario que les permita hacer esas cosas. Pero no mucho más. Aquí hay una interesante paradoja. Durante décadas este sistema estuvo luchando y activamente incentivándonos a volvernos cada vez más individualistas. Y ahora parece que está rechazando a una generación tan individualista que ya no lo compras con discursos como que pues hay que trabajar por cosas más bien como muy comunales, muy de la masividad, ¿no? Como la economía, hay que trabajar por la economía. O por abstractos como hay que trabajar por la empresa, hay que cuidar de ellos para que ellos cuiden de ti. Pues más que nada es una generación que tal vez por lo que les comento, pues podría haber algo que no estoy viendo debido a la falta de información que hay todavía, pues hace todo esto principalmente por ellos mismos, no por alguien más. Aún más interesante se pone el asunto si recogemos lo que dicen los datos sobre el fenómeno de los ninis. Ya saben, ni estudian ni trabajan. La Organización Internacional del Trabajo calculaba hace ahora 2 años que demasiados jóvenes no estudian ni trabajan a nivel mundial, es decir, que son ninis.
La cifra ascendía a 289 millones a nivel global, y eso se traduce, según los expertos de la OIT, a que son jóvenes que no adquieren experiencia profesional mediante un empleo ni desarrollan sus habilidades mediante la participación en un programa educativo vacacional. A comienzos de este año se calculaba que un 21.7% de los jóvenes estaban desempleados sin estudiar ni recibir alguna formación, aunque las cifras son mucho más altas en las economías de bajos ingresos. Hay que decirlo claro, estos datos no necesariamente tienen que ver con el hecho de que tengan una diferente cultura laboral. No, estos datos tendrían que ver con la precariedad a la que ahora están expuestas las nuevas generaciones laborales. Cosas como los fuertes tambaleos económicos que ha habido, el cómo las tecnológicas ahora despiden a mansalva como si nada, y pues con el tiempo incluso la irrupción de la IA, así como un sinfín de otros tantos problemas que ya dependen de cada país. Así que algo que se puede decir es que sí, es una generación que en lo laboral la está pasando ahorita muy difícil, ya que está el dato de que para 2030 van a ser junto a los millennials las principales fuerzas laborales del mundo. Yo creo que por esto el posible título, todavía no sé si así se va a titular el video, la generación Z solo quiere que la dejen en paz. Pues es una generación a la que le ha tocado estar sobreestimulada desde el principio, siempre con nuevos problemas, nuevas emergencias, nuevas situaciones y demás. Una a la que, a diferencia de los millennials, a las que sí les tocó crecer con una promesa de que habría una buena vida al final de sus años de estudio, pues a estos ya directamente ya no les dieron promesa ni nada. Por lo que parece ser que son una generación que no se contenta con la idea de que las cosas son de un modo y se acabó. Parece ser, porque al menos eso es lo que podemos decir por el momento. Pues como ya pasó con los millennials, no es lo mismo leer los artículos de hace 10, 15 años cuando apenas estaba empezando a hablar de ellos, que hablar de los artículos de ahora, de cómo todas las cosas que prometían, pues cuáles se cumplieron, cuáles no, y sobre todo pues de su impacto en la economía, en la cultura y en la sociedad. Así que pues si los millennials tampoco todavía sabemos muy bien qué va a hacer de nosotros, pues la generación Z tampoco lo sabe. Eso es algo que se nos queda mucho, la incertidumbre. Solo que los millennials que todavía tratan de exprimirse a sí mismos para ver si todavía entran dentro de la promesa que se empezó a esfumar cuando iban creciendo, la generación Z parece ser que ya no ve ninguna promesa. Pero en fin, ¿qué piensan ustedes? ¿Son ustedes de la generación Z? ¿Qué opinan de lo que les acabo de comentar? Porque al final de cuentas, reitero, este no es un video de sujeto millennial enojado con centennials ni nada por el estilo. Es más bien un video pues viendo cómo está su situación, viendo sus diferencias, porque pues eso sirve para tratar de entendernos mutuamente. En fin, muchas gracias por haber visto este video. Sin más por el momento, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación, pues en este caso de las generaciones, es muchas veces artificial, ¿verdad? Porque aquí reitero lo que ya había dicho en otro video. Pues esto de las generaciones no es tampoco como que sea el dato más científico del mundo, así de que en plan la persona que ahorita tiene 30 y la persona que tiene 29 son jodidamente diferentes una entre otras solo por pertenecer a dos diferentes generaciones. No, pues no.